Bueno, hola a todos, bendiciones. Hoy estamos en un nuevo podcast, en una fecha que no es normal, que estamos haciendo un video o haciendo algo, pero la verdad tenía en el corazón. No sé de dónde vino una conversación, no sé de dónde vino un dicho, más que todo es un dicho, donde dicen que mamá solo ayuna y papá cualquiera. Eso es uno de los dichos. Y me he tomado la tarea de ponerme a investigar de dónde salió ese dicho o de dónde viene, porque es muy difícil sacar de dónde viene un dicho. Muy difícil sacarlo. Ya hay otro dice que papá no es el que cría, papá no es el que engendra, sino el que cría. Son dos dichos que a través de los años han venido destruyendo muchas cosas. Y es el concepto de que tenemos como el papá. No más el hecho de ver cómo la ciudadanía o las personas del normal ven a los papás es muy triste. No más el simple hecho de la justicia, cómo ve el sentido del papá, es triste. Hoy es un día para celebrar, para los que lo quieran celebrar y para los que no, muchos dirán, yo no quiero a mi papá, yo odio a mi papá, yo no tengo papá, yo no tengo nada que hablar, pero pues hermano, si estás en esta vida, si estás respirando y si estás hablando es porque tuviste un papá o una mamá o una pareja de hombre y mujer, tuvieron una relación y estás tú ahí. La mamá sola no puede ser mamá, genéticamente estoy hablando. Como el papá solo genéticamente no puede ser papá. Sencillo. Para yo nacer, Giovanni Caro, tiene que existir Gloria Patricia Pulido, que es mi mamá, y tiene que existir Efraín Caro, que es mi papá, el que está en esta foto. Este personaje de acá es un personaje muy bonito para mí, para mi vida, porque de los personajes que siempre yo hablo cuando tengo conversaciones importantes con la gente, será relucir el tema de mi papá. Mi papá aprendí muchas cosas y es cuando yo aprendo de la Biblia y me hablan de que Dios es súper, o sea, es alguien incondicional con todas sus personas a las que ama, yo automáticamente difiero a mi papá. Digo, mi papá es el personaje que no te da un abrazo, pero que está contigo en los momentos más duros. Es el personaje que no te dice que te quiere, pero cuando tú estás con los ojos cerrados diciendo qué me pasó, qué error cometí, tú puedes abrirlos y seguramente él va a estar ahí. Mi papá es la persona más incondicional que he visto en mi vida, y no solamente conmigo, con mis hijos, con la familia, es muy incondicional. Y es un tipo supremamente trabajador. Yo hablaba esta semana con mi mamá y yo decía, yo desde que tengo su razón, yo sé que mi papá trabaja desde muy temprano hasta muy tarde. O sea, si eso no es un ejemplo, no sé qué es. Pero también entiendo de que como padre tenía que salir a trabajar. Y que como el papá sale a trabajar, se pierden muchas cosas como papá, porque pues es el que tiene que traer el sustento a la casa. Y no lo reprocho por eso. No, porque yo entiendo de que esa es la parte de una familia. El que trae el sustento a la casa va a perderse muchas cosas que pierden en su hogar. Muchas cosas como cuando uno va a caminar, cuando uno habla, cuando uno dice cualquier bobada, cuando está bebé o cualquier vaina, pero no es porque quieran, es porque tienen otra obligación. Y es triste ver que mucha gente se olvida de eso. Y yo amo a mi mamá, yo a mi mamá la quiero mucho, la amo el Día de la Madre, todo, a mí me da mucha tristeza ver cómo el Día de la Madre, todo el comercio se vuelca a la mamá, todo el mundo se empeña por devolver a la mamá, todo el mundo hace lo que sea por la mamá, porque también he dicho, no, mamá hay una y papá cualquiera, ese dicho, me he venido a darme la tarea hace un mes de mirar de dónde salió y de dónde más o menos vino, porque es que para descubrir quién dijo un dicho es muy, un camello. Y mucha gente eh, dice ese dicho, ¿no? Ah, mamá solo ayuna, papá cualquiera. Entonces tú con tu mamá tienes que morir con tu mamá, pero con tu papá no importa, con tu papá no importa. No, yo defiendo a los papás. No es que sea machista, pero los defiendo. Porque sé que la tarea del papá no es muchas veces la mejor vista, pero no todos son malos papás. Como no todos son malos mamás, ¿cierto? Hay otro dicho que es todavía mucho peor, que es, papá no es el que engendra, sino el que cría. Como no quiero entrar en polémicas porque sé que me van a dar duro, pero no me interesa que me den duro, ok,
que me dejen de escuchar, o que me dejen de ver, porque al fin y al cabo eso sube en YouTube y para mí es que quede grabado y que mi papá lo pueda ver y que las personas que me conocen sepa cómo pienso también es importante. Así no les guste a muchos, pero para muchos, claro, para muchos en Colombia, y más que hablamos de Colombia, eh, hay muchos papás ausentes, hay muchos papás que no están, muchas mamás que son solteras y son madres luchonas, como dice uno, y han salido adelante con sus hijos solas. Esa es una parte de la historia, pero hay mucha parte de la historia que esas mamás luchonas han recibido ayuda económica de sus papás, pero nunca lo cuentan, nunca lo dicen, porque eso lo omiten, porque tenemos que ser madres luchonas. Pero ese no es el tema. O si es el tema, es yo hace unos meses hablaba con la pastora Yanixa, que Yanixa ella es pastora y psicóloga, y decía que cómo hemos deteriorado la apariencia del hombre y la reputación del hombre como tal. Y ella me decía muchas cosas importantes que siempre las guardé en mi corazón. Pero una de ellas me causó impresión y es ver cómo los hombres nos estamos volviendo, las mujeres quieren que los hombres sean más sensibles, pero en esa sensibilidad estamos yendo a un extremo. Yo hoy quiero honrar a mi papá, hoy quiero honrar a decirle, papá, gracias por lo que hiciste conmigo, gracias por ser incondicional conmigo, gracias por estar en los momentos duros conmigo, gracias, porque así como tenía montones de amigos, en los momentos duros solamente existió mi papá y mi mamá, así de sencillo. En los momentos que he estado en hospitales, que son muchos, como hace poquito, es el primero que llega, en los momentos duros es el primero que está ahí, y quiero decirte gracias, papá, gracias, que esto quede grabado por siempre, para decirte que te quiero mucho, papá, que gracias por demostrarme cómo es ser incondicional, sin esperar nada a cambio, que gracias por enseñarme qué es ver una persona trabajadora toda su vida y luchando por un diario vivir, que eso es el diario, nosotros no somos ricos ni somos nada, nosotros trabajamos por un diario y vivimos por ese diario vivir, y es difícil, y me da tristeza también, eso me da parte de la tristeza, ver cómo podemos decir tantas barbaridades de nuestros papás. Claro, no todos los papás son buenos, no todos los papás son perfectos, como no todas las mamás son buenas ni todas las mamás son perfectas. Pero quiero que entremos en ese concepto y es, hermano, cuando tú lees la Biblia y cuando tú te pones aquí el título de cristiano, como siempre digo, hay algo tan bonito que es que eh, cuando Dios se presenta, una parte de las que, como Dios quiere que tú lo veas, está en Mateo, es que tú lo veas como un padre. Y cuando tú ves a Dios como un padre, empiezas a entender muchas actitudes de tu papá. Puede parecer muy irónico lo que estoy diciendo, pero es verdad. Cuando tú ves a ese Dios Padre, que no quieres que lo veas como el Dios, sino el Supremo allá, sino que lo veas como Padre, nomás analiza el Padre nuestro y entenderás. Y ves ese Padre incondicional que siempre está ahí, a pesar de todos los momentos, siempre está ahí. Ves ese Padre amoroso en el momento cuando tiene que serlo. Ese momento de ese Padre ilustrador, de ese Padre que está ahí corrigiendo, también lo ves en el Dios Padre. Pero ves ese Padre sensible también, que te lo dice de muchas formas. Una de las formas de decir mi papá te quiero es ser incondicional. Y yo lo entendí así. Y así lo hace. Pero cuando yo logro entender el Evangelio, como Dios quiere que lo veamos como ese Padre, yo digo, wow. Y empieza a leer ese Antiguo Testamento, que muchos no quieren leerlo porque pues, no les interesa leer el Antiguo Testamento. No sé por qué, porque le habla a las nuevas generaciones. Del nuevo para acá, el Nuevo Testamento es el Evangelio, el Antiguo no existe. Porque ahí está todo lo malo. No. Cuando tú quieres conocer la parte de Dios en su Trinidad como Padre, tienes que leer el Antiguo Testamento y entender muchas cosas. Entender ese Padre protector, ese Padre que te cuida, ese Padre que está ahí corrigiéndote y diciéndote, no te voy a dar esto porque te quiero, no te voy a dar esto porque te amo, pero estoy contigo ahí. Te voy a acompañar en las batallas, muchas veces voy a estar contigo, otras veces yo voy a sacar la cara por ti, otras veces solamente voy a estar esperándote ahí para el resultado
y voy a decirte que te quiero. Ese es el Dios Padre que yo conozco. Y muchos de esos atributos lo tiene mi papá. Con todas sus virtudes y errores, la tiene. Es mi papá y así lo quiero. Y aprendí a perdonarle muchas cosas a mi papá, como también aprendí a perdonarme muchas cosas a mí mismo. Pero hoy siendo el domingo, ni siquiera en las iglesias estamos celebrando el Día del Padre, en muchísimas. Hay unas que sí he visto, porque hoy no fui a iglesia, que preferí quedarme aquí hoy, solamente por hacer el video, y ver el montón de sermones que dicen y cómo van a exponer los padres ahora a sabiendas de que estamos en un mundo que hace muy poquito, hablemos desde el 90 para acá, se ha tornado en que todo es machista y todo lo que tú hagas es malo y todo lo que tú hagas está mal. Yo tengo hijos, tengo muchos hijos tengo. Y para mí es muy duro porque yo no entiendo cómo voy a darle ese discurso a mi hijo. Mi hijo el más pequeño va a cumplir un año el otro mes. Va a cumplir un año. Y yo no he podido entender y yo no sé cómo explicarle a mi hijo o cómo, si alguno lo tiene por ahí, escríbame por el interno o colóquelo ahí en Facebook, en YouTube, como quieran, colóquelo para leerlo. Porque si es para nutrición, pues hermano, pongan lo que sea, pero pónganlo. Porque el discurso feminista es muy duro. Y el discurso feminista está hecho para pelear. Claro, yo entiendo que el patriarcado ha sido muy duro en nuestra historia como país y en nuestra historia como el mundo. Pero también conozco muchos matriarcados. Es más, me puedo dar el lujo de decir que conozco más matriarcados que patriarcados, individualizando las familias en Colombia. Para mí es así. Porque muchas de las familias colombianas, el hombre es el que, sí, yo hablo duro, y yo traigo la provisión y yo hago, pero la que decide es la esposa. Ella es la que decide qué comer, a dónde ir, qué no hacer, cómo se crían los hijos. Todo lo decide ella. Y no estoy diciendo que sea mal. Pero cuando sacamos un resumen de que pudo haber fallado en un hogar, el que sale es el papá. Jurídicamente, tú te sientas a pelear por la tutela de unos hijos y el abogado o el defensor lo menos que te dice es, usted ni siquiera se le ocurra pelear por sus hijos porque usted no los va a tener nunca. Los hijos son de la mamá. Pero queremos una igualdad. Y hay muchos papás que, como me pasó a mí, mi historia, lo puedo decir hoy a carta abierta, con mis hijos mayores quise ser papá y no me dejaron ser papá. No pude ser papá. Y es una triste historia. Y cargaré con eso toda mi vida. Y para ellos seré el peor papá del mundo. El peor papá del mundo seré. Soy y seguiré siendo el peor papá del mundo. Me perdono por eso. Perdono por eso muchas cosas, a muchas personas por no dejarme ser papá. Pero, pues, esa es la vida real. Pues eso se llama realidades. Y aprendí a contar mi verdad de un modo sano, de un modo sin odio. Normal. Pasa como le pasa a cualquier papá en Colombia. Hay muchos papás que quieren estar con sus hijos y no pueden. Porque simplemente hay denuncias falsas. Porque simplemente hay mujeres que no les place hablarle a sus hijos de sus papás. Pero sí reciben el dinero, reciben la ayuda total. Pero les cortan ese modo de actuar. Es un tema que tenemos que hablar porque es un tema muy polémico. Y a mucha gente no le gusta eso. Pero hoy quiero decirles a muchos, los que tienen su papá, es valórenlo, quiéranlo. Eh, Mírenlo del modo de que muchos papás, a la edad que tengo yo, fueron papás muy jóvenes y que tuvieron que cometer muchos errores y aprender muchas cosas. Ni siquiera los que somos ahorita, que tenemos YouTube, que tenemos Google para mirar muchas cosas de cómo ser padres. Cuando llega el pelado y está así en vivo, tú te vuelves un 5 y no sabes ni cómo hacer ni cómo actuar. De que los hijos no vienen con un manual, de que todos los hijos son distintos. Todos los hijos son distintos. Y todos los hijos llegan en una épocas distintas también. Entonces cada hijo es una cosa muy loca. Cuando yo veo eso así como papá, digo, Dios es muy grande. Porque para que Él querernos como padre y querernos a cada uno individualizarlos y decir, Giovanni es esto,
fulanito es esto, y fulanote es otro. Y yo digo, ¿por qué no puedo honrarlos? ¿Por qué no honramos el Día del Padre como el día que es? Para mí hoy es el día de mi papá, Efraín Caro, el de la foto que está ahí, que casi nunca se... Tengo muy pocas fotos de mi papá, a él no le gustan las fotos, pero es el día también de Dios Padre, el de arriba, que está allá. Porque gracias a él pude entender de que una familia es importante. Gracias a él pude entender de que mi papá puede tener muchas falencias, pero también muchas virtudes. Gracias a él pude entender de cómo mi papá me quiere a mí. Gracias a él pude entender de cómo me expresa mi papá el amor. Gracias a él pude entender de cómo puedo llegar a comprender a mi papá en muchas actitudes. Gracias a Dios Padre. Gracias, papito Dios. Te damos gracias por todos esos papás fregones, luchones que han estado ahí callados, sumisos, que han estado ahí tras bambalinas, porque inclusive en las conversaciones que tú escuchas, muchos dicen y siempre saldrá a relucir es las mamás. Digo que esté mal, no lo tomen a mal las mamás, no. Estoy diciendo es que los papás también hay un mérito, que hay papás muy buenos, hay papás muy chéveres, que a pesar de que muchas cosas fallaron o se hicieron mal, son papás. Y todos tuvimos errores con nuestros hijos en crianza, todos. No conozco el papá perfecto, no lo conozco, no lo conozco. Gracias también a mis padres espirituales, como Andrés Bonch, el del pacto, que es un papá espiritual para mí, es un papá espiritual. Y gracias por todo lo que me enseñó, como Walter Beltrán, que es mi segundo papá espiritual. Y no me da pena decirlo, ni miedo decirlo, ni ocultarme por ahí, no, no, para nada. Gracias a ellos y gracias al papá Dios que siempre está ahí. Hoy yo quiero decirte que no menosprecies al papá, que no menosprecies lo que hace él, no menosprecies ese personaje que sale todas las mañanas a trabajar y que está en la calle trabajando, consiguiendo para la universidad, para comer, para hacer, para bregar por muchas cosas y que llega a su casa cansado y a veces no tiene tiempo para ti. No lo juzgues así. Ponte en el lado de allá de la muralla. Es que a veces es muy fácil ver y criticar, pero cuando tú ya pasas a ser papá, te das de cuenta. Yo hoy soy papá y soy papá de, digo, muchos hijos. No soy el ejemplo de padre, no lo soy. Yo creo que soy el peor papá del mundo. Soy el peor papá del mundo. Soy el peor papá. Y no es que digan, ay, no, es que es cristiano y él ahorita diciendo que es el peor papá. Sí lo soy porque pues es una realidad. No soy el mejor. No soy el papá que quiere ver todo el mundo como en revistas. El papá perfecto, dice las cosas perfectas y hace las cosas perfectas no porque soy imperfecto. Y gracias a esa imperfección soy perfecto para el Señor. Gracias a esas fallas que puedo reconocerlas, puedo decir sí, no soy perfecto. No soy el papá que mis hijos quisieran tener. No lo soy. De pronto más adelante ellos analizarán y dirán, bueno, sí, sí fue bueno para nosotros. El que no fuera alcahueta, el que no fuera, bueno, un montón de cosas. Pero así es la realidad. Con el tiempo analizaremos muchas cosas de las que un tiempo atrás criticábamos, hoy nos podemos dar de cuenta y poderlas aceptarlas de que así son. Hoy es el Día del Padre y solamente he visto, por ejemplo, en televisión que, claro, bajó los celulares. Pero no veo los restaurantes llenos, no veo llevándole, las esposas llevándole una rosa a un hombre, no lo veo tampoco. Llevándole un buen desayuno, diciéndole, oiga, gracias por todo lo que usted hace por esta familia. Gracias por... Hasta gracias, ¿sabes por qué? Puedo decirlo así, gracias por no estar. Porque el tú no estar en mi casa, a yo sabiendo de que tú estás luchando en la calle por mí, mi mamá es la gran persona que es conmigo. Gracias. Gracias por demostrarme que es ser incondicional. Gracias por demostrarme que es ser responsable de un hogar. Gracias, hermano. Gracias. Hoy no veo restaurantes llenos. Ya me di una vuelta.
Hoy no veo comerciales desde hace una semana diciendo el día del padre, ¿qué le vas a dar a tu papá? Sacrifícate por un día por tu papá. No veo nada de eso. Y no es de este año, es de todos los años. Yo sí quiero hacer una campaña y la voy a hacer. Voy a molestar a los años que vienen. Voy a molestar una semana completa con el Día del Padre. Y ojalá pueda grabarle a mi papá un Día del Padre como él se merece. Ojalá pueda grabarlo, no para chicanear, sino para demostrarle a él de que lo quiero. Porque yo analizando hoy, yo a mi mamá le he dado mariachis, y a mi abuela. A mi papá le di un día, le llevé unos mariachis, se los llevé y le dediqué querido cascarrabias, porque papá es muy cascarrabias, como lo soy yo. Pero se lo di en momentos que de pronto en mi vida no era la mejor. Y necesito dárselo en momentos de mi vida en que no será el mismo, pero sí se lo doy con más corazón y poder decirle, papá, gracias y te quiero. No seamos déspotas, no seamos, digo hasta la palabra fe, puede sonar fea, pero desagradecidos con nuestros papás. Porque es triste ver un día como hoy, festivo, y ver eso, ver al papá toca llamarlo como una obligación. Feliz, feliz día al padre. Ni siquiera colocan un audio, porque no lo colocan. Feliz día al padre y ya, se acabó. O ni siquiera hay unos 5.000 pesitos para comprarle algo, ni siquiera hay como una camiseta, un par de medias o algo. Si él se los pone o no, ya es cosa de él. Mi papá le pasaba eso, yo le he regalado muchas cosas que hasta últimamente en estos años he visto que se pone. Antes ni se las ponía, pero mi conciencia está tranquila y que le daba el regalo. Y si hay un regalo para mi papá, hay un regalo para mi mamá. Y si hay un detalle para mi mamá, hay un detalle para mi papá. Independientemente de que tengamos buena relación o no, no importa. Lo que te quiero decir hoy, si tienes que perdonar algo a tu papá hoy, perdónaselo. Perdónaselo. Y dale una llamada, dale un mensaje, algo. Y deja de cargar eso atrás. Si cargamos todo con Dios, la carga va a ser más suave, dice él. Va a ser mucho más suave. Entonces hoy, a todos los papás, hermano, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Dicen risas, hoy que darle una pausa, que briegan, que luchan, pero que están trampas balinas. A esos papás que salen a bregar y que en el día a veces no consigues para el día, pues tienes que llegar con tu mejor cara a la casa y decir tranquilo que mañana hay almuerzo, tranquilo que en esta casa no falta la comida, tranquilo que en esta casa no falta algo y que muchos no comprendemos y que día tras día vamos devaluando la actitud del papá, día tras día vamos degradando esa posición como papá y nos olvidamos. Nos olvidamos de que también vamos a ser papás y que debemos estar abajo, subrogados ahí, olvidados. Que ojalá no sea así. A todos los papás, feliz día. Los papás espirituales también, feliz día. A papito Dios, gracias porque nos tiene vivos. ¿Qué más podemos decir? Gracias. Este es su podcast Realidades.